Bueno, nos metemos en la primera entrevista de esta mañana, como habíamos anunciado. Ayer comenzaron a regir las medidas anunciadas por el Poder Ejecutivo para tratar de aplanar la curva de contagios por coronavirus en nuestro país. Fronteras cerradas, puentes vallados, más de 500 efectivos del Ejército y de la Prefectura desplegados, justamente fiscalizando y haciendo cumplir estas medidas. Vamos a hablar de estos temas con el Ministro de Defensa, Javier García. Ministro, buen día. Buen día, Danilo. Buen día, Humberto. Muy buenos días. Lo primero, ministro, es ¿qué evaluación se hace de estas primeras 24 horas de lo que ha sucedido respecto al control y si el despliegue que se había pensado fue llevado en la práctica con éxito en estas primeras 24 horas? Se trabajó muy bien en el día de ayer. Un operativo que fue preparado en 24 horas y que sirvió para dar cumplimiento a la ley que el Parlamento aprobó el viernes pasado. Vuelvo a decir, es un operativo muy complejo porque las fronteras nacionales son complejas, son bien distintas. Una cosa es el litoral del río Uruguay, ¿no? ¿Esa más sencilla? Y le pone candado a los puentes y se fue, ya está. Sí, ya sabe que ahí vaya, cierra y lo único que pasa son los camiones con mercadería o el transporte sanitario, ¿no? Humanitario. Así que ahí es fácil, un puente. Después ya empieza la cosa a complicarse más porque tiene ciudades con puentes, digamos que Artigas, que Río Branco, que Bella Unión, pero que son ciudades binacionales porque mucha gente trabaja a un lado y duerme del otro, o se atiende la salud a un lado y vive del otro, o en tiempos de clase, los gurises van a clase en un país en el otro. Es decir, hay binacionalidad a pesar de ser dos países. Entonces esa es la segunda realidad, dos ciudades con un puente. Y la tercera realidad es la frontera seca. Rivera, Aceguá, Chuy, ¿no? Donde, dentro de Rivera, de la ciudad mismo de Rivera, tiene 9 kilómetros de frontera seca. Entonces, no es un operativo, usted dice, como los puentes, pone candado y se cerró todo. Entonces, tuvimos que ir diseñando de acuerdo a cada una de las modalidades cuál era la forma. Ayer hubo mucha gente, unas cuantas decenas de personas que fueron rechazadas, vuelta a migraciones, ¿no? Porque no cumplían con la ley. Y después está la segunda complejidad, que usted podría decir, bueno, no entran extranjeros. Eso es relativamente sencillo de comprobar, respetando la binacionalidad, porque usted no puede dejar a la gente sin su casa o sin su trabajo. Entonces, dijimos, bueno, esto es una especie de anillos concéntricos. En el caso de ciudades binacionales, la vida laboral, residencial, etcétera, social, se cumple ahí. Lo que no se puede es salir de la ciudad para el extranjero, ¿no? Pero después está el caso del uruguayo, porque la ley prohíbe también a uruguayos que viven en el extranjero entrar al país. Es una medida muy dolorosa, nadie la toma, mucho menos en estas circunstancias y en estas circunstancias, en estas fechas, ¿no? Hay reencuentros de familias. Entonces, realmente es una medida que le imponen las circunstancias, le impone la defensa un valor superior como es la salud y la vida. No se hace alegremente, ¿no? Entonces, ¿cómo hace usted, Danilo, para ver que un uruguayo que vive en Porto Alegre, que tiene su cédula de identidad? Claro, llega a Rivera, va a la rodoviaria, ¿no? Cruza caminando, saca un pasaje de ómnibus y termina en 18 de Río Negro. ¿Y en ese caso? Bueno, allí lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo es dos cosas. Primero, yo me comuniqué con el ministro de Transporte, con Heber, para pedirle que las empresas de transporte carretero soliciten documentos al momento de sacar el pasaje. Entonces ahí tú tienes un primer tamiz, que es el extranjero. El que presenta extranjero no le vende, documento extranjero no le vende pasaje. Pero está el nacional. Entonces usted le vende, porque no sabe dónde vive, pero advertimos que en los puestos de control, Curtiseira, a la salida de Rivera, hay un puesto militar, ómnibus que pasa o vehículo que pase de cualquier tipo, se registra a las personas. Y nosotros vamos a hacer... ¿Todos los vehículos se detienen? Sí. ¿No es aleatorio? No. Todos. Todos. Y nosotros vamos a cruzar datos con migraciones para ver lo que los técnicos le llaman de migraciones si hubo movimientos migratorios. Es decir, si hay una persona que cuando se cruza el dato tiene una salida del país un tiempo antes y no tiene ingreso, que sí que el ingreso es ese, está violando la ley. ¿Ah? Entonces, vuelvo a decir, no es sencillo. Después tenemos decenas, cientos de kilómetros de frontera seca, extendida. Si cuando un país es una isla es más sencillo, porque es el caso nuestro. Así que estamos tomando todas las medidas de forma tal de
poder cumplir en el mayor porcentaje posible el cierre de fronteras. Me ponían por caso la situación que se da en el lago Merín, que desde Cerro Largo me decían, es un lugar donde muchísimos brasileros van los fines de semana justamente a ese lugar. Sí. Bueno, yo ayer hablé con el intendente Yurramendi este tema, justamente, y le explicaba a José, le digo, este es el mismo, por más que son diferentes las distancias, tiene función el mismo criterio que el de un argentino que tiene casa en el este uruguayo, en Punta del Este, bueno, de fuera. Si no puede, tampoco puede un brasileño ir a un lugar, por más que la distancia es más corta. Entonces, la binacionalidad corre en el caso de Cerro Largo, por ejemplo, a Seguá, ¿no?, hasta Noblía, donde está el puesto de control. Allí puede haber movimiento con libertad. En el caso de Río Branco, nosotros vamos a que la binacionalidad corre con el puente, con Yaguarón, etcétera, y va a haber puestos de control en las salidas de Río Branco. Entonces, lamentablemente el criterio, voy a decirle, es un criterio que las circunstancias sanitarias lo obligan, pero aparte tiene temporalidad. Estamos hablando hasta el 10 de enero. Claro. Hay una facultad, la ley prevé por una vez extender por 60 días a criterio del Poder Ejecutivo, es una facultad. Pero en principio, nuestra fecha es el 10 de enero. Es una distorsión, hay un bien mayor a cuidar que es la salud y la vida. Y por eso que en el juego de dos derechos, el derecho individual y el derecho colectivo, vamos a ponderar el derecho a la salud y a la vida, y lamentablemente va a haber unas limitaciones al derecho colectivo, en el caso de reuniones o este tipo que estamos hablando. Claro. Ministro, le pregunto, por ejemplo, en el departamento de Rocha, que tenemos una gran afluencia de uruguayos que van eligiendo diferentes balnearios en toda la costa oceánica que tiene Rocha, pero que normalmente siempre, quien puede ir más de algunos días, realiza desde ese balneario alguna visita o a otros balnearios o directamente a Chuy, porque todos sabemos que es un gran paseo de compras, de hecho es uno de los atractivos que tiene. ¿Qué dificultades le puede generar a los uruguayos que estén trasladándose por el departamento de Rocha la ida o la vuelta desde Chuy? A ver, el traslado interno del país es absolutamente libre. Libre. Usted se traslada por donde quiera y ojalá podamos disfrutar dentro de estas circunstancias que estamos viviendo la hermosa naturaleza que tenemos. No como quisiéramos, pero dentro de las posibilidades que nos enfrentamos. Ojalá sea así porque necesitamos que la gente vea el turismo, tenga el menor, dentro de ya el impacto terrible que ha tenido, algo de trabajo, o el mejor trabajo, el mayor trabajo en estas épocas. El tema del surtido, todos somos uruguayos. Sí, sí. Así que sé de qué me está hablando. Surtido, eso depende de la aduana. Sabe que hay limitaciones en ese sentido. Y lo otro que puede suceder es que se coma un plantón de horas en el Chuy, porque el puesto de control allí en la ruta, usted que es visitante de Rocha, pues yo también lo soy, en la ruta va a haber dos puestos de control. Uno en la aduana del Chuy, que es un control integrado, que va a estar la aduana, que va a estar el ejército, que está migración, etc., ¿no? Y después, unos kilómetros, no muchos, poquitito más adelante, en la rotonda donde comunica con la barra del Chuy. Ah, correcto. Sí. Ruta 9, justo en la entrada con ahí el a la camino barra. de la barra del Chuy. Sí. Porque usted sabe muy bien que la otra entrada del país es por el otro puente de la lado, barra. saliendo desde la barra. Entonces, y yendo por el lado brasilero. Salvo que nade muy bien y vaya por el océano, va a tener, no, hay que pasar por el puente. por la ruta 9. Pasa el puente, pues sube por la ruta 9. Entonces va a encontrarse con un puesto de control, que ya ayer estaba allí, Perfecto. la ruta 9, que va a llevar adelante todo el manual de procedimiento que les contaba. Bien. ¿Es rápido ese contacto entre los efectivos del ejército que chequean una cédula y dicen fulanito de tal, uruguayo, que está viajando rumbo a Montevideo, pero que tiene migraciones de salida hace 3 meses o 5 meses? ¿Es rápido eso? ¿Es el momento? Bueno, a ver, nosotros vamos a hacerlo en auto y los ómnibus. Sí. Yo sé lo que va a pasar. Puede haber circunstancias donde no se haga o en algún momento se saltea alguno. Va a haber casuística. Claro, la casuística va a estar presente. Lío va a tener. Mi celular ya imagino lo que va a ser dentro de unas horas. Lío va a tener, seguro. Pero eso va a ser. Ahora, el control con migraciones va a haber dos modalidades. Uno, nosotros tenemos un contacto focal, es decir, con el responsable de migraciones del lugar para hacer alguna consulta. Tegaldo. Sí. Viene en este auto o en este ómnibus.
pero que lo vamos a registrar y si no es en el momento vamos a pasarlo, bueno, vamos a quedar con todos los datos, se hace el cruzamiento con migraciones y se ve que si alguien incumplió la ley, está, primero que nada, es pasible de una multa que no es nada barata, nada barata. Claro. Y segundo, puede estar incurriendo en desacato. Claro, pero esa persona sigue circulando puede o ser. no. Bueno, en el caso que nosotros tomemos el registro porque no hagamos el contacto focal en el momento, sí, pero se va a pasar en migración y después se lo ubica. Claro. Entonces, será ahí o será en 24 horas, pero usted puede estar incurriendo un delito, que es desacato. Aparte de lo que es el... ¿Y a cuánto se expone de pagar una sanción económica? Va a ver, en pesos, porque está en unidades reajustables, ¿no? Pero va entre, si estoy bien de memoria, entre 40.000 pesos y 1.300.000. Plata, ¿no? Está medido en unidades reajustables. Creo, entre 30 y 1.000 unidades reajustables. Pido disculpas si no es exactamente así, pero estoy en el cierto. Ministro, le traslado otra gran preocupación de muchos operadores turísticos. Obviamente se la veían venir, ha sido una situación muy mala la de Uruguay con una evolución en estas últimas semanas muy grande de la pandemia. Cuando digo se la veían venir, sabíamos que las decisiones que tomaran las autoridades de gobierno podían incluir este cierre de fronteras. Hay mucho que tiene que ver con lo que puede pasar del 10 de enero para allá, es decir, los operadores turísticos normalmente hablan de que todo se juega en la primera quincena de enero. De alguna manera esta primera quincena de enero va a quedar sujeta a este cierre de fronteras. ¿Hay algún parámetro por el cual podamos decir al 10 de enero estas medidas pueden llegar a revertirse? Es decir, ¿hay un número? ¿Es el achatamiento de la curva de crecimiento? ¿Es el verdaderamente ver que las decisiones que tomó el gobierno generan por lo menos un parate en la cantidad de positivos que estamos teniendo? ¿Depende de eso? Lo digo porque de alguna manera uno también entonces puede llegar a pensar con un poco de sentido común que lo del 10 de enero vuelve a ser una frontera que tendrá que ver con los resultados que hayamos conseguido con respecto a la pandemia. Ahora le voy a hablar como médico. El enemigo que tenemos enfrente es un enemigo biológico muy artero. Fíjese lo que está pasando en el Reino Unido en estas horas, ¿no? Está prácticamente aislado porque se ha encontrado una mutación en el virus que da una amplísima contagio, no más letalidad, pero sí más contagio, 70% más potencia de contagio. Y yo bajo de país, estaba leyendo los diarios argentinos esta mañana temprano, veía que Argentina está por tomar exactamente las mismas medidas en las mismas fechas o en el mismo lapso que Uruguay, sin cerrar fronteras hasta el 10 de enero. Entonces, uno se enfrenta a un enemigo que no tiene una ruta lineal, que sabe por dónde hay previsible, que se va moviendo. Entonces, hay que ir ajustando las medidas de acuerdo a las realidades que uno se vaya enfrentando. El presidente de la República fue muy preciso en el último Consejo de Ministros y en la última comunicación, en el sentido de decir, bueno, vamos a tomar todas estas medidas de forma tal de lograr no pasar de fases, porque hay una inercia. Si usted no es como prendía a apagar una luz que baja la perilla, sube la perilla y se tiene el resultado. Hay una inercia, en medicina decimos un vis a tergo, un empuje de atrás que lleva que usted para cambiar la dinámica le lleva un tiempo, ¿no? Entonces, fijamos unas medidas, fijamos una fecha, habrá que evaluar. ¿Quién más que todos nosotros nos quisiéramos tener una vida normal? Andar por la calle libremente, no como andamos y muchas veces con la limitación de derechos que impone privilegiar la salud y la vida, ¿no? Quisiéramos, pero bueno, tenemos una responsabilidad, ustedes como comunicadores y nosotros como gobernantes, de protegernos y tomar todas las medidas. Bien. Usted es el ministro de Defensa, pero usted es un ministro netamente político. Es un ministro de los del riñón del presidente de la República. Entonces le voy a hacer una pregunta política directamente. ¿Cómo vio la discusión que se dio en el Parlamento respecto a estos proyectos de ley que envió el Poder Ejecutivo atendiendo la emergencia sanitaria que existe? La discusión, los cuestionamientos que hizo de hecho el Frente Amplio a estas medidas que se toman y sobre todo pensando que uno de los cuestionamientos fuertes es que se toman medidas en este sentido, pero no hay medidas de tipo ayudas económicas para solventar una situación que para muchos sectores y muchos uruguayos es bastante embromada. Como bien dijiste tú, Daniel, yo soy político y a esta altura del partido
tengo el cuero duro, ¿no? Y no me preocupan los debates. Es parte de la esencia democrática. No solo no me preocupan, me gustan los debates porque me parece que el pluralismo es la sal y pimienta de la democracia, la pluralidad de ideas. Pero estamos en una circunstancia donde uno esperaría mayor cohesión de todo el sistema en virtud de lo que está en juego. Y lo que está en juego es la salud y la vida de los uruguayos. Y en ese caso, a ver, que no hay apoyo económico. Al final de este año se va a llevar invertido, porque esto no es un gasto, invertido casi 800 millones de dólares en medidas vinculadas a esto. Vaya, que si las hay, en todas las áreas. Y me consta, porque aparte lo sé, el ministro de Desarrollo Social, Bartol, y la ministra Susana Arbeleche, cómo están trabajando en este sentido. Creo que hay, no generalizo, que hay en algunos sectores de la oposición, o en algunos discursos o relatos de la oposición, no valorar la gravedad del momento. Porque tampoco se puede tener un cambio tan radical. No se puede pedir prácticamente como se pedía en el mes de marzo, cuarentena total. Prácticamente pedían el toque de queda, que la gente no salía de la casa, y ahora es un horror que la gente se diga no se junten mucho. Ah, no, pero tú estás violando hechos. Si hace unas semanas atrás usted me pedía casi que el toque de queda. Me decía cuarentena total. ¿Qué es cuarentena total? Se queda en su casa, no circule. Bueno, lo mismo que pedían cuarentena total. Ahora dicen, qué horror, el gobierno toma una medida por 20 días donde no va a permitir que haya grandes concentraciones. Sale a veraneo, pero no se junta entre muchos. ¡Ay, qué horror! No, me parece que esa contradicción, esa incoherencia es fruto, muchas veces, de estar mirando con las luces cortas. ¿Usted cree que hay algunos sectores de esa oposición están sacando o intentando sacar rédito político de esta situación? Hay un eslogan que tenemos compañeros del partido en una elección que a mí me gusta mucho, porque dice mucho, y es mirar más alto se puede. Y yo creo que en la vida y en la vida política, mirar más alto se puede. Pero, ministro, a ver, no escapa a todos los ciudadanos que ya desde hace tiempo vivimos a través de las redes la viralización de videos en donde hay intervenciones policiales sugiriéndole a determinado grupo de jóvenes que por favor se dispersen, que no pueden estar en una plaza bebiendo alcohol o cuestiones por el estilo. A mi celular me llegan prácticamente todos los días con los debidos comentarios del abuso policial, la prepotencia policial. De hecho, no terminaba de discutirse en el Parlamento estas nuevas medidas y desde la propia oposición creo que Andrade dio a conocer algo con respecto a un integrante del Partido Comunista que había sucedido en su casa con una propuesta. Bueno, digo, a ver, esto es moneda corriente, lo estamos viendo todos los días. Entonces digo, a mí no me gusta lo de, en lo personal, lo de Gregre para decir Gregorio. Yo como ciudadano veo claramente una posición, por lo menos de determinadas personas, actores políticos de la oposición del Frente Amplio, que están permanentemente azuzando de alguna manera a la opinión pública o advirtiendo a la opinión pública de que este tipo de medidas como las que se votaron en el Parlamento nos conducen hacia un Estado más autoritario. Clarito, para mí es eso. La pregunta es, ¿vamos hacia eso? ¿Es un Estado más autoritario, una policía, un ejército, unas fuerzas armadas que nos imponen determinado tipo de recorte de derechos a los ciudadanos? Si fuera así, entonces yo pregunto, el intendente Lima del Frente Amplio del Salto, que está colaborando con todas las medidas que estamos tomando, ¿participa de eso? La intendenta Cose, ¿participa de eso? El intendente Orsi, porque dice no hay diálogo. Pero yo, y todos ustedes, yo no sé, tú no estabas, Danilo, haciendo la nota, pero hace una semana en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en la sala del Consejo de Ministros, estaba la intendenta Cose con todo su equipo de asesores, incluso la directora de Cultura, periodista, trabajaba en esta casa, reunido con el presidente de la República y todo el elenco de gobierno. ¿Eso es falta de diálogo? Si eso es falta de diálogo. El intendente Orsi. Yo hablo permanentemente con Orsi, nos tenemos una muy linda relación y nos hablamos muy frecuente, aparte trabajamos conjuntamente varias medidas. Me parece que hay
parte, pues yo fui muy claro en decir, no soy hincha de las generalizaciones. Hay parte de la oposición, algunos sectores, que no han valorado la gravedad del momento. Estos son los momentos en la vida de los países donde uno tiene que dejar de lado. Hay mucho tiempo para discutir, pero cuando está en juego la salud y la vida de los uruguayos, acá debiera ser hombro con hombro. No quiero que se me pase la entrevista sin señor. preguntarle por la polémica que se ha generado por la compra de los Hércules, de los aviones Hércules. La oposición está anunciando que lo va a convocar el Parlamento al respecto. Ayer decía el diputado Gerardo Núñez, reconociendo que había faltado inversión en material para las Fuerzas Armadas y particularmente para la Fuerza Aérea, reconocía esa falta de material para trabajar por parte de los efectivos, pero hablaba de la oportunidad. Si era oportuno esta inversión que hacía el Poder Ejecutivo en este momento de los Hércules. ¿Usted qué responde? Porque va a tener que responderlo en la comisión. Sí, pero obvio, pero yo soy parlamentario y estoy en comisiones del Poder Ejecutivo, ¿sí? Pero soy senador electo. Este no es un tema jurídico. El tema jurídico está más que claro, porque al propio ministro del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, hoy explica el tema y dice, mire, tenía todas las garantías, por eso el Tribunal de Cuentas lo aprobó. Podría ser llamativo esto del Tribunal de Cuentas, pero bueno, es obvio que lo tiene que aprobar el Tribunal de Cuentas. No era la norma, porque hubo otras compras que hubo que cambiar el Tribunal de Cuentas para tener votos a favor. Acá el Tribunal de Cuentas lo analizó, dijo esto es todo legal. Hubo algunos ministros que objetaron la compra, ¿no? Bueno, pero las decisiones se toman por mayoría. Claro, Usted en el Parlamento dice, esto es una ley, no dice, no es una ley porque hubo votos en contra. Pero las decisiones se toman por mayoría del cuerpo. Las leyes en el Parlamento las toma la mayoría. Sí, Usted claro. dice, no, mire, esa ley no corre porque no la votó un partido. No, es la expresión de la mayoría de un cuerpo. Esa es la democracia. ¿Qué pasa con el tema de la garantía, por la política de la garantía? Cierro ahí, Danilo. Creer que un cuerpo se expresa por la minería, eso sí que es la contradicción de la democracia. Los cuerpos se expresan por la mayoría. Es como no respetar al presidente porque no lo votó todo el mundo. Estaba el cuestionamiento del tema de garantía. Pero, mire, ¿usted vio que yo andaba con un papelito? Sí, lo vi que te traía el papelito. Como me imaginé, no por mucha inteligencia, sino porque era obvio que me iban a preguntar de esto. Acá tengo un caso, y yo estoy esperando ir al Parlamento para llevar varios de estos. El sistema de compra es es el que usó el propio diputado Núñez con su partido siendo gobierno. Por ejemplo, acá tengo, mire, Fuerza Aérea, 26 de agosto del 2014, cuando se compraron 2 aviones C-212 a Portugal, el informe de la Fuerza Aérea, 26 de agosto de 2014, respecto a las garantías a otorgarse por parte de Portugal sobre las aeronaves y repuestos, dicho país, Portugal, no las otorga debido a que los bienes que se entregan en condición as is, que quiere decir dónde están y cómo están. Así que para Núñez el problema es pero no es lo que compraba él. ¿Y esto está mal? No, esto está bien, porque es así que se compra. El problema de Núñez no es que sea comunista, que sea... Claro, le iba a decir. El problema de Núñez es que no estudia. Claro, le iba a decir, porque no es que 2 cosas malas hagan una buena. No, esto está bien. Para usted ese es el procedimiento. Es el que de y de unos cuantos que vamos a llevar al Parlamento con la firma de varios presidentes del Frente Amplio y ministros de Defensa. Es decir, no es que como está mal yo hago mal, no. Como está bien y es el sistema, es el que se usa. Con una diferencia agregada, que es el Tribunal de Cuentas. Es decir, la votación y la decisión del Tribunal de Cuentas diciendo perfectamente legal. Con algo que agregó, lo leí esta mañana en el diario La Diaria, que agregó el ministro del Tribunal de Cuentas, Gallinal, diciendo, no, garantía, tiene la mejor garantía, que es la del fabricante americano, la empresa Lockheed, que es la que se consulta, porque usted sabe que en material militar, cuando es de origen americano, hay que consultar al fabricante, no importa el país, a ver si se puede vender, y cuando hace la consulta, dice que sí, ahí está la garantía. Bueno, no son 2 clavos entonces, van a volar un rato. No, usted sabe que son una gran adquisición. Esto es un tema ideológico en el fondo. Sí, claro, este no es un tema para ¿Por qué mí, ideológico? ¿no? Este no es un tema de garantía, está absolutamente claro. Este tema es que hay visiones diferentes. El Partido Comunista, el diputado Núñez, no cree en las Fuerzas Armadas y no está de acuerdo con que haya Fuerzas Armadas que estén armadas. Él prefiere Fuerzas Armadas desarmadas. Es una cuestión ideológica. Nosotros creemos en la institucionalidad. Y por lo tanto, dentro de las instituciones creemos que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir su función al servicio del país, como hicieron estos aviones Hércules, que en plena pandemia
repatriaron centenares de uruguayos para unirlos con su familia. Eso es parte de la institucionalidad. O que hacen el traslado sanitario, o que trasladan laboratorios como trasladamos al interior del país en medio de la pandemia, o para participar en rescates humanitarios. Es decir, una cantidad de funciones que son las que cumplen las Fuerzas Armadas al servicio del país. Nosotros creemos en la institucionalidad, y dentro de la institucionalidad democrática y republicana, nuestra Constitución prevé Fuerzas Armadas al servicio de la sociedad. Ministro, muchas gracias. A Y ustedes. si no nos vemos, Felicidades. que pase lo mejor posible. Bien apretaditos con la familia. Sí. En burbuja. Muchas gracias. Gracias. El ministro de Defensa, el doctor Javier García, en la mañana de Arriba Gente.